Nadie me había contado. Un podcast de Elena Gálvez, Almudena Sánchez de Pazos e Irene Fernández. Resultado de unir amistad, ciencia y horas de debate. Bueno, por fin, segunda temporada del podcast, chicas. Sí. Qué ganas teníamos, ¿no? Deseando. Bueno, y la gente, que a mí me está escribiendo gente, que a ver si segunda temporada, si no, y nos hemos hecho un poquito de rogar. Nos hemos hecho de La rogar. verdad que sí. Pero por fin estamos aquí. Sí, que ha costado porque a la tercera, hemos tenido que cancelar varias veces, es que tenemos las vidas y agendas un poco complejillas. Poco complicada. complicadas. Pero aquí estamos, lo hemos conseguido y además con muchas ganas. Sí, la verdad Porque que este año queremos como transmitiros ahí una serie de cosas que hemos ido, yo creo, este año como dándole forma, ¿no? Como que, pues yo creo que, no sé si a raíz del episodio de la temporada anterior y de las JAFA y de las formaciones, no sé, de todo lo que hemos ido haciendo, como que yo siento que hemos ido definiéndonos cada vez más nuestra forma de hacer terapia, nuestra forma de, como nuestro enfoque, ¿no? De entender la terapia, de entender el análisis de conducta. Y yo creo que hemos elegido temas que parecen un poco básicos, pero en el sentido de que están en las bases de lo que es la terapia y queremos intentar transmitiros pues ese enfoque nuestro que tanto nos caracteriza de todos estos temas. No sé cómo lo veis vosotras. pues fenomenal. Buena manera de inaugurar temporada. Sí, A ver, pues cuenta. Vamos a inaugurar con qué tema. Vale, pues vamos a inaugurar con la alianza terapéutica, que es un tema importante que además creo que muchas veces cuesta como operativizar, cómo conseguirlo, a qué nos referimos, qué tenemos que hacer, pero que está en la base, como tú decías, de una buena terapia. Es que es fundamental. Yo estoy segura de que hay gente que cuando ha visto ahora el tema o lo ha visto en el título del vídeo o lo que sea, ha pensado, qué tema tan manido, porque es como un tema del que se ha hablado mil veces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que tendremos que contar algunas cosas para dar un poco de contexto, porque además no se entiende igual la relación terapéutica o la alianza terapéutica, como la queramos llamar, desde el análisis de conducta, que como se entiende desde otras corrientes, así que un poco de contexto hay que dar, pero yo creo que nuestro objetivo es transmitir ciertas cosas, pues las que no se suelen contar, digamos, y las que definen un poco, bueno, pues lo que nos caracteriza y dónde podemos ser fuego nosotras, ¿no? Sí, yo creo que Eso sí, que esta parte, que uno sin relación no hay terapia, yo creo que esto es clave, pero además el cómo conseguimos esa relación, lo que decís, más allá de lo que dicen los manuales o más allá de parafrasear y devolver y asentir, ¿no? Estas cosas como típicas. Yo creo que hay como otros temas que vamos a intentar contaros a ver qué os parecen. Pues nada, yo creo que primero tenemos que empezar en intentar definir qué es lo que entendemos por relación terapéutica, ¿no? Muy bien, intentar, porque a ver qué conseguimos. Eso es. Vamos a intentar definirlo. Para definiciones exactas os leéis un libro de texto, no venís aquí. Sí. Aquí nosotros vamos a contar lo que a nosotras nos ha funcionado, lo que hemos reflexionado juntas, ¿no? Y Sí. todo lo que, las conclusiones a las que hemos llegado. Claro, entonces pues a ver, vamos a empezar con qué es alianza, ¿no? Vale. Que vamos a hablar de alianza, relación indistintamente, pero nos referimos a lo mismo. Entonces, ¿qué es para vosotras la alianza? O sea, yendo un poco a lo más técnico, yo creo que, o sea, alianza es como el término POP, aunque luego veremos que tiene su utilidad, ¿no? Pero al final hablamos de relación terapéutica como un conjunto de interacciones entre dos personas, ¿no? Y la cuestión es que o sea, no es relación por relación, no es relacionarse de cualquier manera, ¿no? Sino relacionarse con un objetivo. Y el objetivo es poder ser útiles para los objetivos que tiene la persona que viene a consulta, ¿no? No sé, ¿cómo veis esta...? Claro, sí, al final generar una relación en la que tú adquieras una función muy determinada. Tú tienes que tener como terapeuta pues un control específico en esa interacción para poder ayudar a la persona a conseguir sus objetivos, ¿no? Que no es simplemente, oye, qué bien nos llevamos y cuánto nos reímos aquí en sesión los dos juntos. Claro, para mí esa es la cuestión, que muchas veces al final se acaba confundiendo con me llevo muy guay, estamos muy a gusto, conectamos un montón. Bueno, pues eso no siempre suele venir bien para la terapia, llevarte bien con su consultante, obviamente, pero la relación terapéutica no va de eso. Tú te puedes llevar muy bien con alguien y no tener ninguna capacidad de control de su conducta, entonces eso no te sirve para nada para hacer nuestro trabajo. Claro, yo creo que ahí está el punto, ¿no? Lo de controlar la conducta de la persona que tienes enfrente, que es una persona a la que ves 1 hora a la semana, y cómo consigues que las otras 1000 horas de su semana su comportamiento vaya en la línea de sus objetivos, ¿no? Que al final, pues de lo que se trabaja en consulta. Entonces esto no es fácil. Y esto me lleva a una reflexión que yo creo que es como uno de los, errores o focos inadecuados que muchas veces tenemos, que es que cuando ponemos la atención
en esa relación terapéutica, como llevarnos bien, como conectar, el foco está en que durante esta hora de sesión todo fluya. Que se nos olvida que realmente nuestro objetivo no es que esté a gusto esa hora de sesión, que también está bien como un medio, ¿no? Pero que el objetivo es que esté bien en su vida. Entonces, si tú, para ti la alianza terapéutica la entiendes de esa manera tan inadecuada, pues al final muchas veces lo que pasa es que moldeamos que durante la sesión te digan cosas que quieres oír, de ay, conseguí muchos objetivos, estoy muy contenta contigo en terapia y cosas así, que a nuestro orgullito le viene muy bien, pero realmente no estás consiguiendo cambios eficaces, duraderos, consolidados, fuera en el entorno, iba a decir natural, pero no es correcto, porque la terapia también es contexto natural, ¿no? Pero bueno, fuera de el extraterapéutico, ¿no? Que se dice muchas veces. Y es que a mí me recuerda esto a esa frase que dicen mucho los consultantes, ¿no? De, joder, me he acordado de ti cuando me ha pasado no sé qué, y me he acordado de esto que me dijiste, o de esto que hemos hablado, que esto hemos trabajado. Es como, ahí sí estás teniendo capacidad de controlar, ¿no? De ser discriminativo de alguna manera, de que la persona actúe, ¿no? Imita esa operante que le va a acercar a lo que quiere, y que muchas veces no es lo que... O sea, esa operante va un poco en contra, entre comillas, de lo que en su contexto se está reforzando, ¿no? Y que me parece complejo conseguir que la gente actúe como más allá de los reforzadores que se dan en su vida, ¿no? Que me parece un punto difícil. Yo creo que ese es pues esto que estamos hablando, ¿no? De tener control cuando el cliente te dice, me he acordado de ti en este momento y aquí esto que me dijiste, ¿no? Claro. Sí, y que muchas veces no se consigue siendo simplemente como, o sea, que tiene una relación de nos llevamos genial, qué agradable es todo, sino que al revés, que muchas veces, aunque ya hablaremos ahora después mucho más de esto, ¿no? Pero que muchas veces se consigue precisamente porque te enfrentas a confrontar a la persona, o hay ratos incómodos en sesión, o toca devolverle cosas que no le parecen agradables, o incluso trabajar cosas que no son agradables. Total. Y por eso lo que hablamos muchas veces entre nosotras, ¿no? Que tampoco la relación no se consigue aplicando recetas, ¿no? Que esto de haz así, devuélvele, parafrasea lo que ella dice, devuélvele esto así, asiente, di te entiendo, ¿no? Que no es solo esto, sino que es de verdad conectar con quién es esta persona, ¿no? Y cómo conseguir aliarte con ella, ¿no? No sé cómo decirlo. De hecho, es que esas recetas a mí a veces te piden que se apliquen, pero me parece que incluso pueden destruir la alianza terapéutica, porque es que yo a veces lo observo y digo, es que parece que estoy relacionándome con un libro de texto, con una fórmula de recetas, o que son frases como súper artificiales que dices, o sea, sí queda muy bonito, pero que sea un ser humano, no sé, vamos a hablar normal. Irene, cuando A ver. Cuando simulaste una sesión de terapia con ChatGPT. Ah, sí. ¿No? Como algo así. Tal cual. Bueno, os diré que lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien, pero bueno, pues como versiones anteriores a ChatGPT. Ya a ChatGPT le vamos a dar el paso. Pero era que era esa versión como más robótica de entiendo que ¿no? Como que al final... Entiendo que esto sea frustrante para ti. Eso es. Vamos a ver qué podemos hacer para... Todo el rato. Justo. Claro. Son como recetas para simular empatía, recetas para, no sé, trabajar X. Pero esa es la clave, para simular. Entonces la persona se da cuenta de que estás simulando. Efectivamente. Que no, realmente no. Estás pareciendo que te interesa lo que digo, pero realmente no te está interesando. Es un poco la sensación que a veces transmitimos, ¿no? Efectivamente. Y yo entiendo que al final tenemos un trabajo que es complicado, que no siempre te apetece estar en sesión al 100%, que no siempre te sale genuino, pero que es que eso se puede entrenar, y tú puedes entrar en sesión y aprender a estar completamente en la conversación, voy a interesarme por lo que esta persona me dice realmente, o sea, es que esa parte para mí yo creo que es fundamental a la hora de generar la alianza. Y sobre todo la parte del análisis funcional también en esto, claro. Somos muy pesados, pero no se puede entender el análisis de conductas sin Obviamente. esto. O sea, al final no puede haber esas recetas porque pues para una persona ciertas morfologías o ciertas maneras de relacionarte pueden favorecer esa relación terapéutica, y para otras personas puede ser un desastre porque lo que necesita es otra cosa, ¿no? Me ha gustado mucho que hables de morfologías, porque yo creo que hay esa parte de diferenciar la función de construir alianza con la morfología de con esta persona en concreto, cómo lo hago, ¿no? Que al final me tengo que basar en su análisis funcional, en quién es esta persona, ¿no? Y bueno, ahora nos estoy metiéndome ya un poco en el cómo, pero que sí que es importante la idea de que se construye, que al final es una cosa que tú tienes que ir construyendo a lo largo de la interacción. No es una cosa de ya si hago esto en la sesión 1 o en la sesión 2, ya voy a conseguir la alianza, sino que depende de, como nos gusta esta palabra tanto, depende de la persona que tienes enfrente, de su análisis funcional,
cómo vas a construir esa alianza, ¿no? Y cómo no te la vas a cargar, porque también te la puedes cargar de una forma muy rápida. Ya veremos algún ejemplo hoy, pero... Claro, porque entonces lo de esto podemos hablar también de que no es, aunque hemos dado algunas pinceladas, ¿no? Pero que no sería la alianza terapéutica. O sea, una alianza que sea terapéutica, porque tú puedes tener alianza en cuanto a, pues eso, ¿no? En cuanto a vínculo con otra persona, pero que no esté siendo terapéutico. Entonces, ¿qué no sería? O sea, para mí no es simplemente vengo aquí, estoy a gusto y me lo paso muy bien. Efectivamente. De hecho, muchas veces la terapia, o sea, claro, también vamos a hablar de eso, ¿no? Es importante que sea un contexto que se condicione repetitivamente, que la gente quiera venir, porque si no, pues difícilmente, ¿no? Pero en la terapia se tocan temas difíciles, se te confronta con cosas que son incómodas para ti, entonces no puede ser un sitio meramente de... Para eso está otros contextos de ocio de la vida de la persona, no somos un contexto de ocio. Ni solo de ocio o de desahogo incluso, ¿no? Que bien, esta persona se desahoga, se ha sentido fenomenal, se va en plan, ay, qué tranquila, estoy súper a gusto cuando vengo aquí, es que me desahogo y fenomenal. Pues tampoco, ¿no? O sea, que no puede ser simplemente un espacio en el que la persona esté a gusto, ya sea por ocio o por desahogo, y ya está. Yo creo que eso es importante. O sea, yo entendería que la persona esté a gusto no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Claro, eso no es una alianza terapéutica, como decía Elena, ¿no? Claro. Pues es alianza, Eso. vínculo, te llevas guay, pero no es terapéutica. Pues yo creo que vamos a ir ya un poco al cómo. En la práctica, no, obviamente no vamos a dar ahora un manual de recetas de hacer alianza terapéutica, pero sí queremos como poner el foco en algunos temas que, bueno, pues que creemos que a veces no sea suficiente atención o que son bastante claves, ¿no? Así que a mí se me ocurre uno para empezar, Venga, que me pues parece tú. muy importante, que es el no quedarte, sobre todo, bueno, en general siempre, pero en particular en la primera sesión, durante la evaluación, en la demanda y las cadenitas. O sea, que está muy bien que no perdamos el foco, efectivamente, de que tenemos unos objetivos, tenemos que hacer un análisis técnico, pero muchas veces nos conectamos con la gente porque es que vamos directamente a, vale, ¿y con qué parámetros, con qué frecuencia, con qué intensidad, con quién te pase, qué pasó antes, qué pasó después? Pues es que así, pues es como cuando vas al médico y te hace un montón de preguntas así en un formulario, pues no terminas de conectar con el médico ni de sentirte a gusto y sobre todo, o sea, al final es muy difícil conocer como a la persona en su conjunto y de manera completa si vamos como tan al grano. Entonces, como hablar un poco en general, de la vida de la persona, de sus intereses, de otros temas que a lo mejor no son la conducta problema, para conocerla en su conjunto, que además esos son disposicionales que nos van a ayudar a afinar en la intervención después, ¿no? Joder, es que además como que nos las damos mucho de contextuales todo el rato, ¿no? Y muchas veces yo creo que, como tenemos a la persona en consulta, es muy fácil que se nos pueda olvidar que tenemos que conocer su contexto. Y tenemos que conocerlo en profundidad y darle el papel que tiene en la problemática de esta persona. No nos podemos quedar únicamente en esta es tu conducta, te pasan estos momentos, tiene estos parámetros, esta intensidad y vamos a modificar la operante de esta manera. No, vamos a realmente conocer a esta persona y si viene con una necesidad de desahogo en la primera sesión, pues no pasa nada porque yo no me entere de qué es exactamente lo que le da miedo. Por ejemplo, yo qué sé, o qué está evitando exactamente. Claro, además es que conocer eso es lo que te va a dar realmente la capacidad de luego controlar, ¿no? Que es un poco lo que queremos, esa conducta de luego la persona en su contexto, porque al final es, vale, esta persona emite esta operante, ¿por qué? No solamente es porque hay un alivio de refuerzo negativo, disminuye el malestar, sino por qué en concreto esta operante y no otras, ¿no? Esa morfología, o por qué le refuerza tanto a esta persona este reforzador, o por qué le motiva tanto seguir comportándose de esta manera, ¿no? Entonces el conocer ese contexto te va a dar también las claves para luego poder aplicar, o sea, poder construir esa alianza para que tengas ese control, esa predicción de la conducta del cliente, ¿no? Que no es, si no es como, vale, pues deja de fumar y ya está, o en vez de fumar, no fumes, ¿vale? En este momento, pues no es eso, o sea, hay que entender qué función tiene para esa persona fumar, ¿no? En su contexto, por qué le es tan reforzante, no sé. O sea, incluso, ¿por qué te estás planteando dejar de fumar en este momento? ¿Es este un buen momento para dejar de fumar? Habría otros elefantes en la habitación de lo que tenemos que hablar antes de, porque si no, incluso no va a ser eficaz, no vas a conseguir dejar de fumar. Total. Pues sí, yo creo que esta es una que aumenta la eficacia de la intervención, pero porque es que además consigue, pues eso, una relación pues más provechosa y más, no sé, como más intensa o más útil, no sé. Sí, y además que yo creo que a poco que realmente tú te metas, como hablábamos antes en la interacción, y estés, no sé, como mirando a la persona y conectando con ella y pensando, vale, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo es su vida, no? Como esto que me está contando, voy realmente como a meterme de lleno en la conversación, a imaginármelo, y yo creo que ya eso
para mí es un primer paso importante en esta línea, ¿no? De no ir con mi objetivo de identificar las cadenas, análisis funcional y salir ya con esto claro porque quiero que sea una terapia súper eficaz y rápida y ya, sino voy con el objetivo de te voy a conocer, voy a ver cómo es tu vida, voy a fijarme en ti, voy a estar metida en la conversación y voy a, no sé, entenderte. Claro, y estoy pensando como ver como toda la película, ¿sabes? Tú imagínate ver una película sin contexto, ¿sabes? Como a los actores ahí haciendo cosas sin que te hayan introducido un poco, pues están en esta situación, en esta, no sé, como en este contexto, en esta casa, en esta ciudad, o sea, todo eso, si no tienes la película completa es que no vas a entender al personaje, ¿sabes? Y que son películas de las que sales tú diciendo, no he entendido nada, es verdad, es que a veces pasa. Sí, sí. A mí es que este tema, me voy a salir ligeramente de tema, pero enseguida vuelvo, pero me da un poco de tema, porque realmente pienso que cuando pensamos también en cómo construir una relación terapéutica, ¿qué buscan las personas? Un espacio en el que se sientan seguros y en el que se les preste atención. Y yo digo, ¿y por qué pasa eso? Porque yo creo que lo que está pasando es que hay una deprivación social de que la gente te escuche, se interese por tu vida, te quiera ayudar de manera genuina y no simplemente para que te hacer remenos de su propio malestar, que te escuchen con atención, que no te juzguen. Entonces yo creo que también hay una parte que, bueno, pues que podemos usar a nuestro favor en este sentido, pero es como socialmente vivimos de una manera como tan individualista y a veces como tan egocéntrica que esa deprivación que nos dan las personas a consulta es lo que provoca que a nada que seas un contexto un poco seguro y que te intereses y escuches a la persona con atención y salgas de tu ombligo, consigas la alianza. Pero si al final como terapeuta sigues en tu ombligo porque estás más pendiente de mi guión, de tengo que evaluar esto, es que sigue siendo pues el problema social que tenemos, ¿no? Justo. Bueno, de tu guión, incluso de tus propias RCs, de tus propios miedos, ¿no? De, ay, es que esta persona ha venido a consulta, que esto también es algo que nos puede pasar mucho, ¿no? Ha venido a consulta y tiene ideación suicida y ya parece que todo se para y que solo adquiere protagonismo la ideación suicida. Pues a lo mejor no, a lo mejor hoy justo no puedo entrar por aquí o no es, no sé, o no de esta manera, ¿no? Y tengo que pararme un segundo a ver quién tengo enfrente y a conocerla. A lo mejor el problema es que esa persona ha pasado a ser ideación suicida con patas para todo su entorno. Que eso pasa muchas veces, o TCA, efectivamente, etcétera. Pues sí. Justo. Bueno, y pues por pensar un poco más ideas o más cuestiones, yo creo que hay un tema del que nosotros hemos hablado bastante, que es en ese sentido de si la relación terapéutica es controlar la conducta, pues mostrar que tenemos esa capacidad para controlar la conducta, mostrar que somos eficaces o anticipar que podemos ser eficaces, yo creo que es bastante útil. Sí. Yo con esto me Eso acuerdo lo hago mucho, la verdad. Claro, yo me acuerdo mucho de un caso que llevaba en el que a mí me decía mucho la persona, es que es increíble porque Irene parece que tiene polvitos mágicos, porque es como que todo lo que ella dice que va a pasar luego pasa. Y claro, eso no es magia, eso es hacer un buen análisis funcional, pero luego el transmitírselo, en ir como anticipando, cuando hagas esto, pues probablemente tu entorno va a reaccionar así, entonces si haces esto no sé qué, entonces también les da seguridad y transmites competencia. Sí, yo creo que es muy importante transmitir esa capacidad de, pues eso, de predecir, porque eso va a hacer que la persona confíe en ti a la hora de, vale, entonces aquí qué hago y entonces aquí qué va a pasar, ¿no? Y que tú tengas esa capacidad, pues al final, pues eso, el objetivo que decíamos, ¿no? Te va a dar control. Predecir y luego que se cumpla. Es decir, luego ya, o sea, al principio tú predices, pero luego va pasando la terapia y que la persona pues vaya viendo esos cambios. O sea, como que parece como que la relación terapéutica es prerequisito para que haya eficacia, pero es que la eficacia también es prerequisito o al menos favorece que después se siga construyendo esa eficacia, porque al principio hay un voto de confianza, pero esa confianza ya se deja de construir en buenas intenciones y en escucha activa, ya se empieza a construir en y estoy viendo cambios, y esto me está sirviendo, y esto tal, más allá de que en sesión estoy más o menos a gusto. Claro, aquí voy a hacer como un matiz, bueno, a lo mejor no hace falta, pero prefiero hacer, que es que esto no significa decirle al cliente, ya verás que no sé qué, ya verás, ¿ves? Esto es lo que yo te dije que te iba a pasar. No es esto. No ¿vale? No es como ser la... No es esto. La típica persona de te avise. Efectivamente, no, ese no es el papel, sino más bien decir, oye, pues fíjate que a lo mejor hoy que hemos hablado más de este tema, pues te puede pasar que durante la semana estés más removida, entonces pues si te pasa esto, pues puedes hacer lo otro, o si vas a aplicar esta pauta, pues a lo mejor te cuesta y a lo mejor pues te pasa no sé qué, entonces pues aquí podemos hacer esto otro, anticipar dificultades que va a tener la persona, dar soluciones, dar herramientas, ¿no? O sea, el ponernos en ese más allá de
cómo esto luego va a vivirlo la persona en su contexto, Justo. cómo se va a sentir, cómo puedo yo ayudarla a favorecer que esas pautas que estamos dando, esos cambios de conducta, le sean lo más sencillos posibles, Claro, ¿no? va a haber altibajos, entonces anticipa que esto te va a volver a pasar, pero la Por próxima ejemplo. vez será de esta manera y haremos esto otro, porque si no luego, como pues que ya estaba ahí otra vez, pues ya se lo has anticipado, esa siguiente vez que vuelve a pasar, no se vive como un fracaso, se vive como Por una ejemplo. parte natural del proceso. Eso es, entonces más un para ayudar y para que la persona lo lleve mejor y no para, ¿ves? Te lo dije. Y yo creo que esto es importante, no caer ahí. Total, es muy importante. Y es que en ese sentido, antes voy a sacar como otro tema de qué cosas, cómo, ¿no? Construimos esa alianza y voy a poner el foco en lo que se llama la interacción, ¿no? Dentro de sesión, porque yo creo que también, antes has hablado de no ir a las cadenitas, y yo creo que es importante en la interacción no estar haciendo ese análisis de buscar esa cadena, buscar ese reforzador, sino estar atento a las conductas de la interacción. Y si tú ya tienes el AF, bueno, antes del AF, ¿no? O sea, es decir, al principio, pues es más posiblemente como empaparte, ¿no? De cómo habla esta persona, qué cosas parece que le gustan, qué le refuerza, qué le motiva, qué le mueve, ¿no? Con qué cosas te das cuenta más ilusionado, qué cosas le cuesta más hablar, ¿no? O sea, es más como recoger, yo creo, como una esponjita, Total. todas esas informaciones, ¿no? Y luego eso irlo utilizando dentro de la interacción para pues ver, ya haciendo tu análisis funcional, por dónde puedes ir tirando más, por qué temas engancha más y cómo eso lo puedo ir usando para conseguir estos objetivos que quiere la persona, evidentemente, ¿no? O que hemos hablado que son importantes para ella y demás. Y entonces usar eso en la interacción, y luego fuera de la interacción es cuando tú dices, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta hora de sesión? ¿He conseguido hacer esto? No, aquí me he liado y he entrado en su discurso, aquí sí que efectivamente he castigado o he reforzado lo que quería, aquí he motivado bien o no he motivado bien, ¿no? Pero no estar dentro, o sea, un poco sí, atento a la interacción y a las funciones, pero no analizando, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Que cuanto más Haciendo un hagas análisis fuera de sesión, Sí. mejor te va a salir un trabajo dentro de sesión porque ya tienes los deberes hechos. Claro, y vas a identificar más, vale, esta es conducta reforzar, conducta castigar, aquí motivo así, aquí motivo asá, ¿no? O sea, estás más atento No a entrar eso. en este tipo de verbalizaciones porque son las que realmente quiero extinguir, etcétera. Eso es, y yo creo que eso también es la relación terapéutica, o sea, el conseguir gestionar esa interacción para irla llevando hacia aumentar ciertos comportamientos, disminuir otros, hacia ver, por aquí voy a usar estas verbalizaciones que le motivan o estos reforzadores que le refuerzan, ¿no? Ya sean reforzadores negativos o positivos, ahí depende del caso, pero yo creo que eso, separar un poco esta cosa de céntrate en la interacción y luego ya analiza, Estando ¿sabes? presente, Eso no es, estando presente. haciendo un análisis en tu cabeza O tomando un montón de apuntes. o tomando un montón de apuntes de todo o sí, o incluso que al final si no queda como genuino, queda como muy artificial. Si yo estoy en mi cabeza nada más pensando, ay, vale, esto lo tengo que castigar, entonces voy a decir no, pero y entonces voy a llevarlo por donde yo quiero, entonces le voy a hacer la misma pregunta otra vez. No, era como que se queda muy artificial, Sí. se nota que no estoy presente en la Y situación. aumenta la probabilidad de que incluso seamos invalidantes porque nos llegamos a conectar con la profundidad de lo que me está diciendo y estoy muy emperrado en mi AF. Total. En vez de ir de verdad a lo que me está transmitiendo la persona, si hay algún matiz que se me escapa, algo que va más allá. Totalmente. Bueno, es que Elena ha dicho la palabra genuino. ¿Qué es esto dentro de la relación terapéutica? Es ser genuino, ¿no? Que está ahora bueno, es que esto como es muy de moda, yo creo, esto este es- término. Este es un término que, bueno, es un buen melón. un buen Para- melón. Pero es de los típicos, ¿no? Se dice Pero- para tener una buena alianza, ser empatía, genuino. autenticidad o ser genuino, y había otra cosa, no me acuerdo, es que fijaos hasta qué punto es que ya los esa manuales parte- de texto ya no lo hemos estudiado 800 veces, pero es que hay que ir a otros temas. A veces hay que olvidarlos un poco, ¿no? Sí, O pero reformularlos. o Reformularlos. sea, al final el tema de ser genuino, más allá de que es un término que podemos, o sea, que se puede o se debe operativizar mejor todo lo que queramos, pero yo, al menos como yo lo siento, es un poco en la línea de lo que hablamos antes, me intento interesar realmente por esta persona y entender realmente qué me está contando y, no sé, como estar muy presente y que mis reacciones, o sea, como intentar por un lado que si yo voy a reforzar o tal, pues que yo haya hecho mi trabajo de saber con esta persona, pues no es lo mismo como voy a hacerlo con una persona que tiene 70 años que con una chavala de 13, ¿sabes? Pues a lo mejor no le voy a decir a las dos lo mismo, pero voy a intentar que lo que les diga sea algo que también a mí me salga medianamente natural. Claro, es que fíjate aquí, ¿no? La diferencia entre ser genuino y ser tú mismo.
Claro. ¿Sabes? Es que yo creo que a veces ser Bueno, es que yo creo que, pero precisamente es el Claro. problema, porque genuino es ser tú mismo. O sea, por eso a mí no me gusta la palabra genuino, porque Claro. yo creo que muchos de nuestros trabajos son un poco teatralizar y hay que encontrar como ese equilibrio entre ser un poco camaleónico, de ir adaptándome a lo que me hace falta con cada persona y en cada momento, versus, claro, yo esto lo relaciono con este modelado que se nos ha hecho muchas veces durante la carrera y tal, de este terapeuta como persona aséptica profesional que no tiene, o sea, que como que no puede salirse del guión en ningún momento. Y, Claro, es que eso no. y entonces, Y claro, que se nos cambia hasta la voz, ¿sabes? En plan, bueno, ¿y qué tal tu semana? Totalmente. ¿Cómo estás esta semana? ¿No? Y se te pone voz de operadora. y no ¿no? se me puede notar que estoy más cansada y tengo que mantener la compostura aunque me esté contando una historia terrible. Pues no, a lo mejor que se te salte una lágrima en este momento, que se te note que te ha enfadado cierta cosa, claro, no de forma genuina, ¿no? Es sin filtro, te voy a decir exactamente Claro, no es lo que sin me Que me pongo yo a llorar y ya, ¿no? Como cojo todo el protagonismo de la sesión. Eso es. Y obviamente eso no. No, pero que si Pero- se te note, o sea, y también tú con Claro, tu AF, lógicamente. pues decir hasta qué punto dejo que permeen ciertas RCs o ciertas Eso es. imperfecciones, porque es que también, o sea, ser imperfectos en sesión es una forma de transmitir que somos humanos, incluso modelar cosas. Y que muchas veces modelas justo cosas Claro. importantísimas. Claro. O sea, yo me acuerdo pues hace relativamente poco que me manché de café y que justamente tenía una sesión con una persona a la que le venía muy bien ese modelado y dije, pues lo voy a explicitar. Pero es el tipo de cosas que al final dices, no porque seas mi colega y te esté contando, o por lo menos intento que la función no sea esa, ¿no? Y te esté contando, joder, tía, mira, madre mía, me he manchado de café, qué rabia, mi camiseta nueva. No, simplemente pues... Bueno, pues puede venir bien porque a lo mejor esta persona mañana se mancha y se ha agobiado muchísimo. Y oye, Claro, bueno, yo hago aquí un inciso para recomendar la charla que hizo Carlos Serrando en las JAFA 2023, que va precisamente de esto, no me acuerdo el sí que título. vas a recomendar intentar no mancharos de Eso ya cada uno que suya. Pero la charla de Carlos va justo sobre Sí, esto y está estaba muy muy, buena. muy bien. Totalmente. Pues sí, luego esa parte también de, con lo que decía de cometer errores, eso yo voy como también más allá, a que, yo que sé, pues, yo esto lo he notado mucho desde que tengo hijos, la verdad, porque no siempre pues vas a dar consulta, o sea, yo antes era como mi conexión, yo esto lo conté en la otra temporada, pero como que de pronto es como, pues mi hijo ha aparecido y se ha vuelto a gritar en el pasillo y se escucha por detrás, pues ¿qué le vamos a hacer? Hoy tengo unas ojeras de la leche, pues es que, primero es que como no tienes permiso para eso, no puedes tener vida, a lo mejor si tu vida es muy sencilla y muy tal, No. pero aparte de eso, como también transmitir esas cosas, incluso fomentar la alianza de que la otra persona pues te conoce en cierta medida y de nuevo es ese equilibrio, no es decir, bueno, pues da igual, pues que interrumpo la sesión 300 veces, pues paso de todo, no, Claro. pero o aquí pues he metido la pata, lo que te dije la sesión pasada realmente estaba mal y perdona porque no me di cuenta, o... Claro, a mí alguna vez me ha pasado esto que esto me pasa en mi vida también, que pierdes el hilo, ¿no? Estoy Sí. a lo mejor contando algo y de repente pienso, total, ¿por eso qué me me estaba pasa contando mucho. esto al cliente? O ¿Sabes? sea, pasa que a lo mejor le digo, te voy a decir 3 cosas. Ya, y luego Cuando ya digo luego cosas, digo, la tercera ya. la tercera ya no Pues a me mí lo de perder el hilo, ¿no? Y a lo mejor dices, joder, pues perdóname porque te estoy contando esto, pero ahora mismo se me acaba de olvidar porque te lo estaba contando. Claro. Y ser genuino en ese sentido de decir, pues voy a ser sincera, ¿no? Y decirte que aquí no voy a parecer que en verdad lo sabía y que no, porque la persona se va a Claro. estar dando cuenta de que te estás yendo por las ramas y estás perdiendo el hilo. O sea, que es como, la Sí. gente no es tonta, ¿sabes? Y que es muy fácil ahí caer en invalidar o hacerle luz de gas al cliente. Claro. Es que eso- O que incluso pues bajo estas reglas rígidas que nos venden o que nos inculcan cuando estamos en la carrera o incluso después, ¿no? Del terapeuta séptico, perfecto, ¿qué tal? Y de repente pasa algo de esto y lo intentas ocultar. Pues no lo intentas ocultar porque es que la persona se va a dar cuenta, porque es que se va a dar cuenta y ahí es cuando pierde confianza en ti. Claro, Claro. total. Y entonces un poco yo creo por coger esta idea, ¿no? Que decíamos de ser genuino, ser tú mismo, que no es lo mismo que actuar sin filtro, ¿no? Sino a lo mejor como utilizar tu Temas naturales. diría forma yo. de ser, si son naturales, pero utilizándolo también un poco en pro de esa alianza y de ese, pues a lo mejor ahora no toca, pues yo qué sé, pues hay un tema que está hablando una persona que a mí me está emocionando por mi historia, imagínate, ¿no? Por mi vida, pero a lo mejor en esta situación en concreto no tiene sentido que yo me ponga a llorar y ahí me tengo que aguantar un poco más y ver cómo reconduzco, pero a lo mejor hay otra situación en la que sí tiene sentido que yo también me pueda emocionar con esto, ¿no? Y a lo mejor ahí sí que puedo utilizarlo, ¿no? O a lo mejor si me emociono y no toca, pues puedo decirle, oye, mira, pues perdona, es que este tema, yo que sé, a mí me toca por lo que sea, ¿no? Y pues necesito un minuto, o sea, que lo puedes reconducir de muchas maneras, pero al final utilizar, entre comillas, ¿no? Ese como tú eres y lo que te sale de manera natural, pues para
seguir, el cable, ya le he dado 3 veces, pues para seguir construyendo esa alianza, ¿no? Pues sí, y a ver, no voy a recomendar ser impuntuales esa sesión, hay que ser puntuales, pero, por ejemplo, no es lo mismo pues darte permiso para ser impuntual en un momento en el que tienes un caso de una persona que es más rígida, más perfeccionista, a la que le viene bien modelar y tal, que en un caso de una persona que te está llegando siempre tarde y siempre no sé qué, entonces decir, no, vamos a moldear que hay unas responsabilidades, que cuando hay sesión, que, o sea, es que tú te puedes dar más permisos o más licencias en unas situaciones, en otras, y eso pues en función del análisis funciona de lo que estés trabajando. O la misma cosa la vas a explicar de una forma, la vas a explicar de otra al cliente para que le sea de alguna manera útil o al menos no antiterapéutica, ¿no? Claro. Pues sí, yo creo que es difícil ese equilibrio, ¿no? Pero bueno, que es importante ser natural, pero no estar sin filtro y tampoco ser como súper forzado todo, ¿no? Que a veces lo que decíais, ese rol así más aséptico, más, pues que no eres tú, que eres un robot y que no te puedes salir del guión o que tienes que mantener ciertas formas, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor no. A mí, hablando de equilibrio, voy a retomar algo de la temporada anterior, pero creo que se aplica también este tema de la asertividad en terapia, el balancín famoso, ¿no? Pero como este equilibrio... Esto es clave para cómo construir el balancín. Sí, vamos Venga, a explícalo tú, Elena. Venga, yo. Vale, a ver si lo explico bien. Bueno, nos referimos como al concepto ¿no? De DBT, de la terapia dialéctico-conductual, que al final te está transmitiendo donde, de alguna manera, cómo está el equilibrio o el balancín entre el terapeuta y el cliente en ese vínculo, ¿no? Si está como más inclinado el terapeuta hacia el cliente, por así decir, está como a lo mejor asumiendo más responsabilidades o sí, como de alguna manera teniendo... como la carga, ¿no? de la terapia. Justo, la carga, que no me salía, ¿no? Teniendo como la carga de la terapia mucho más que el cliente o al revés, o a veces podemos estar depositando mucha más carga en el cliente sin a lo mejor estar dándole las herramientas adecuadas. Claro. Entonces, este tema del balancín yo creo que también influye mucho efectivamente en la alianza, ¿no? Vamos a ejemplificarlo. El caso de que el terapeuta está más volcado, para ser rápido, es cuando te pones en modo Madrid de tus consultantes. Efectivamente, sí. Que al final no es decirle lo que tiene que hacer, involucrarte, está súper encima, es que eso al final lo que provoca es desmotivación por parte de la otra persona y que incluso te acabe viendo como que pereza ir a consultar con esta persona y no servir para nada, ¿no? Entonces hay un poco de ese modo bueno, yo te vamos a negociar juntos objetivos, pero al final es tú quien decide si lo haces, si no, si tú no tienes motivación, menos tengo yo, porque es tu terapia, ¿no? Y el otro extremo del balancín para mí es como ese punto de... Bueno, pues es que... Si no quiere cambiar... Claro. Si no hace las cosas, entonces como que me despreocupo y le devuelvo siempre responsabilidades de, ya, es que bueno, estamos muy estancados, como, bueno, ¿qué puedes hacer tú para desestancar este tema? ¿Has analizado bien? Claro. ¿Le has dado la siguiente vuelta de tuerca? ¿No? En vez de decirse, Sí, que a lo mejor tienes que tomar decisiones y decidir si va a continuar la terapia o no, o sea, pero al final es justo deposito como esa responsabilidad en el cliente y que yo creo que en ese desbalanceo, ¿no? Cuando pasa por ese lado, muchas veces se puede pecar mucho de estar responsabilizando al cliente de cosas que no le tocan. Incluso culpabilizándolo. Incluso esto lo he visto yo. O sea, culpabilizando es que sí. tu terapia no funciona porque tú esto, porque tú lo otro. Entonces al final, ahí claro, te cargas la alianza y te cargas la autoestima de la persona y te cargas todo. Efectivamente, por el camino te cargas otras cosas. Y al revés igual, ¿no? O sea, es decir, tú no vas a tener ningún control en la conducta del cliente si eres tú la única persona que tira del carro, ¿no? Que esto, bueno, pues en el episodio de responsabilidad en terapia, la primera temporada, hablamos muchísimo más de esto, pero bueno, aquí yo creo que es también importante mencionarlo de cara a cómo construimos esa alianza, ¿no? Tener presente ese balancín. Y voy a añadir que dentro de lo que nos toca a nosotras, como de nuestra responsabilidad en esa alianza, dentro de ser genuinos y de la responsabilidad, es la asertividad, ¿no? Que esto también hablamos en la primera temporada, pero el ser asertivos y poder pues expresar una crítica, poder asumir críticas también dentro de la sesión, ¿no? Y entonces utilizar esa asertividad, porque si tú quieres que la relación sea una relación sana, igual que les enseñamos a los consultantes, pues tendrás que ser asertivo y gestionar las incomodidades, situaciones que haya de malestar, de molestias, pues con asertividad, ¿no? Entonces esto, ¿cómo lo veis vosotras? Porque yo creo que también es importante. Total, es que además yo creo que no puede haber una relación terapéutica si no es asertiva y sana, ¿no? Como tú decías, claro. O sea, es que tiene que serlo sí o sí.
Claro, yo diría que, o sea, tratad a los consultantes al menos igual de bien que tratéis a vuestro entorno, y si no tratáis suficientemente bien a vuestro entorno, tratadlo mejor para que os ayude a tratar mejor a vuestros consultantes, así como resumen. Pero el buen trato, Sí, es que eso es justo y el trato, las relaciones, pues eso, sanas y adecuadas como base para cualquier cosa. Y ahí es donde está realmente para mí la horizontalidad en la terapia, ¿no? Que también se habla muchas veces Sé horizontal. Sé horizontal, pero no esperando que tú saques tu propia AF tú solo. O sea, ahí no, esto no puede ser horizontal, o sea, yo tengo unos conocimientos que tú no tienes y para eso vienes. Pero sé horizontal en cuanto a que sea asertivo y trata a la otra persona con el mismo respeto y como otra persona, ¿sabes? Que está a tu nivel. Claro, lo que pasa es que a mí eso me parece muy melón porque lo que nos cuesta muchas veces es, o sea, como por eso, o sea, como un poco evitadores que podemos llegar a ser, pero la parte de hacer alianza, de te escucho y te entiendo y te digo y te refuerzo y te valido, esa parte es como más fácil y más agradable, pero esta parte de tener que poner un límite o decir una cosa desagradable o confrontar con lo que sea, esa parte nos cuesta más. Y poner un límite sin culpabilizar. Eso es. Que eso... Claro, porque yo creo que el poner límites, confrontar, ¿no? Cuando nos toca confrontar y, o sea, por un lado ser asertivos, pero luego cuando ya hay que ir más allá de la asertividad, no sé cómo decir, y ya confrontar, hacer algo pues que es más difícil para la persona, que la va a incomodar, que le vas a devolver algo difícil, que tú dices que es más fácil como la parte de ser como majos y validar y tal, pero yo creo que también hay perfiles de psicólogos que no es tan fácil esa parte, total. ¿sabes? Entonces como cuidado con los extremos, ¿no? O sea, es decir, ni soy súper maja, súper validante y pues ya está, y estamos aquí para validarte y ya está, ni no paro de confrontarte siendo cero empático, no pensando, no teniendo ninguna responsabilidad afectiva o ningún tacto en cómo te digo las cosas, ¿no? Entonces yo creo que también pues esa parte... Claro, y a mí no me parece tampoco casualidad que cuando hablamos de esto, o sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta también el tema de género, sobre todo para nuestros oyentes y oyentas. Para nuestros oyentes. No, pero que al final yo creo que es más probable que a lo mejor a los hombres les pueda costar más 100%. La parte de empatizar o de no confrontar de determinada manera, y a nosotras nos pueda costar más la parte de confrontar, pues la parte de confrontar y de mostrarnos seguras, etcétera, de confiar en nuestro criterio, ¿no? Que en esto pues otra recomendación es el podcast de nuestra compañera Natalia Andrés en Psicoflix sobre género, sí, que también es son dos episodios, son dos episodios, efectivamente. Sí. Pues sí, pero bueno, pues como decías, que son como muchas situaciones complicadas en las que yo creo que si no las manejas bien, no solo no eres eficaz, sino que de hecho destruyes la alianza, y si las manejas bien es difícil, pero puedes reforzar la alianza. Me refiero, por ejemplo, a cuando tienes que dedicarte en sesión a exponer a la persona a cosas desagradables. Pues vamos a hablar de un tema que, de hecho, a veces que les ha costado muchas sesiones atreverse a hablar de ese tema en sesión, cuando pasan por una situación más traumática. Tienen que hablar de, pues yo qué sé, pues confrontarse con, es que realmente a lo mejor quiero romper con mi pareja, y es una cosa muy complicada, ¿no? Sacar temas muy desagradables, muy duros. Pues cómo hablo de un tema que para ti es muy difícil, que lo llevas evitando mucho tiempo, sin que me asocies a mí con eso y me quieras evitar a mí. Entonces a veces lo que hacemos es, bueno, pues vamos a escurrir el bulto debajo de la alfombra, y entonces así no me condicionan agresivamente. Pues que no has hecho tu trabajo. Incluso le dices, piensa esto en casa. Y es como, no, la pauta aquí no puede ser hazlo tú en casa, ¿no? O sea, esto es algo que hay que trabajar dentro, ¿no? Precisamente porque es más complicado. Justo. Si te cuesta a ti hacerlo con tu consultante, ¿cómo lo hace tu consultante solo? Es que total. Claro, y es que por eso a mí me parece, o sea, aunque a nivel técnico parece que hablar de interacción o de relación son términos como más ajustados, pero a mí me gusta mucho el término alianza en este sentido de hay una alianza de juntos en equipo vamos a atravesar esto con sus dificultades, ¿sabes? Porque si al final, o sea, si yo tengo que enfrentar algo que para mí es difícil, prefiero hacerlo con una persona que sé que tiene herramientas y que va a estar en las duras y en las maduras, que hacerlo con alguien que es muy jaja para irme de discoteca con esa persona, pero que realmente no vas a saber atravesar todo el desierto conmigo. Y que nos toca atravesar desiertos en terapia, ¿no? Sí. Entonces, pues para mí esta parte pues eso, de ser de verdad aliados y transmitir esa parte de, sí, esto es desagradable, ahora te estoy castigando pues una serie de verbalizaciones si eso es incómodo en este momento, o te estoy exponiendo a unos temas que para ti son muy difíciles, o te estoy devolviendo tu responsabilidad de algunos temas en lugar de seguir tirando yo sola del hilo, o lo que sea. Son sesiones que son de confrontar o de estímulos aversivos, y saber manejar eso bien y transmitir no sé, como esa competencia o esa solvencia o esa alianza, y que esto va a servir para construir esos objetivos. Yo creo que si se hace mal
la has liado porque te has condicionado aversivamente, entonces ya no van a hacer volver a venir a terapia, pero Claro. si se hace bien puedes acabar saliendo reforzado de la experiencia, aunque parezca paradójico. Sí, y aquí es que, o sea, por nuestra experiencia sales, o sea, realmente eso luego es lo que pasa. Normalmente de esas sesiones tan como difíciles para ellos, pero también para nosotras, o sea, para ambas partes dentro de la interacción, ¿no? Luego sale fortalecida la relación y de hecho eso hace que muchas veces la persona viene como con más confianza en tu criterio, te traen más cosas en las que te quiere contar, pues a lo mejor has abierto un melón que de repente le ayuda un montón, no sé, como que por nuestra experiencia, luego eso es lo que suele pasar casi siempre, ¿no? Pero ahora, claro, ¿cómo hay que hacerlo para que pase eso? O sea, es decir, para cuando te metes en melones difíciles, ¿no? Como confrontar, como castigar, como pues devolver la responsabilidad a una persona que no está haciendo las tareas o que no estamos avanzando porque no está siguiendo las cosas que estamos trabajando y tal, ¿cómo hacer eso sin cargarte la alianza? Que yo creo que esto es un miedo muy común. Yo creo que para empezar tienes que haber construido unas muy buenas bases. Sí. No precipitarte. Intentar no hacerlo el primer día. Claro, es que todo lo anterior, eso es. Y el Todo lo segundo y el anterior que tercero. ya hemos hablado, pues tenerlo como muy bien construido para que desde esa confianza se pueda dar este paso, ¿no? Yo a veces lo veo como fichas que se canjean, ¿no? Como la persona me ha ido dando fichas de confianza, y entonces ahora vamos a gastar algunas de estas fichas en hacer esta cosa tan difícil. Pero como tenemos muchas fichas, podemos permitirnos este gasto, ¿no? Sí, y yo estaba pensando en esto también, en una cosa que a veces puede pasar y que yo creo que es un error, que es caer como en el lado contrario del paternalismo, ¿no? De este mensaje como de, bueno, yo lo hago por tu bien, o mensajes que al final yo creo que, pues no sé, que bajo mi punto de vista pues no son los adecuados. Otra cosa es que hablemos de pues las consecuencias que va a tener en tu problemática, cómo te vas a sentir, como tal, pero bueno, pues eso, ¿no? Como tener cuidado con, que es una fina línea quizás, no caer en dar los mensajes de esta otra manera. Y luego yo creo que también jerarquizar bien, hacerlo despacio si hace falta, o sea, haber evaluado bien para hacerlo despacio, porque a veces lo que pasa es que, claro, como a mí no me cuesta esto, pues entonces tasca, te lo suelto. Total. Y para la otra persona, pues a lo mejor es un ítem muy alto, es muy rápido, entonces para eso una buena evaluación, o sea, empatizar mucho con la dificultad que realmente tiene para otra persona, y entonces eso nos va a ayudar a calibrarlo. Totalmente. Y sí, todas estas cosas que hemos dicho, que hemos hablado antes, ¿no? Pues seguir haciéndolas en ese momento en el que tú estás haciendo esa parte más complicada que como dice Irene, gasta las fichas de la confianza o que son pues todo más aversivo, pues seguir acompañando, seguir de alguna manera transmitiendo que tú estás ahí, ¿no? Y que le sigues apoyando, pues luego a lo mejor intentar hacer un final un poco más apetitivo, ¿no? De la interacción. Pues incluso hablar de cómo te has sentido, ¿no? Con esta situación, dejar tiempo, a veces tenemos que hacer 2 horas de sesión cuando planificar a ver qué vamos a hacer y cuánto tiempo necesitamos. Claro, entonces Eso es superimportante. todo ese trabajo previo de ver bien cómo voy a hacer esto y cómo voy a rematarlo para que sea un final que siga cuidando esta relación, porque yo quiero seguir ayudando a esta persona y quiero que vuelva, pues yo creo que esa parte es importante. No sacarlo al final, ¿sabes? Y decir, pues y ahora para terminar, vamos a hablar de esto que te jode tanto. Con este meloncito te dejo para casa, pues no. Total, porque es que ya es la hora, adiós. Pues no. Pues nada, vamos a intentar ir avanzando. Yo creo que hemos hablado ya de muchas cosas de cómo hacer esto y no sé si queréis que veamos... Yo creo que deberíamos ir concluyendo porque se nos está quedando muy largo. Es verdad creo que sí. Tenemos Que muchos temas en la cabeza y yo creo que hemos cogido carrerilla. Para siguientes episodios tenemos material porque no este veáis. primer episodio. Pero pues a ver, Por concluir. yo creo que para mí una conclusión muy sencilla pero muy básica es la alianza terapéutica es mucho más que jijija. Es para mí muy importante. Sí. Bueno, que parece fácil, pero no lo es esto, ¿no? Porque a veces pues te puedes pasar esa línea, pues vamos aquí a hablar de cosas que nos gustan y ya está. Totalmente. Pues sí, y luego pues que te importe de verdad la otra persona, eso significa sobreimplicarse, significa que te importa y que no es un mero trámite, o sea, si no te gustan las personas, pues dedícate a ser contable, ¿no? Pero que para este trabajo pues te tiene que gustar la interacción y te tiene que importar el ayudar a las personas que te rodean, entonces que eso se transmita en la manera en la que haces tu trabajo, pues también al final, o sea, esto es como una cosa muy general, poco operativa, pero es que luego esto se traduce en las microconductas que tú luego vas emitiendo durante las interacciones. Y es verdad que esto pues no siempre va a ser fácil, o sea, va a haber casos que te caigan peor
O sea, es decir, que la persona digas, madre mía, pues a Me nivel de cuesta más valores, conectar o lo me que cuesta sea. más O de conectar. morfologías, porque hay personas Sí. que tienen una forma que además no es casual, que no es solo contigo, sino que en general pues Eso tiene una es. forma de ser más brusca o más áspera o más tal, y entonces incluso Más tímida, ¿sabes? identificar eso como una CCR, una conducta clínicamente relevante, y no como que con esta persona no conecto. Claro, y incluso eso de decir, vale, pues, ¿qué puedo hacer? Como sé que con este caso me está costando más, como que de verdad me importe, ¿no? Porque a lo mejor dices, pues es que yo qué sé, me trae problemáticas de, no sé, es que no sé cómo decirlo, pero a lo mejor, pues que tú no conectas con esas problemáticas, ¿no? Que dices, pues es que vaya problema del primer mundo, ¿no? ¿Te pasa o no sé? Y entonces decir, vale, pues eso voy a trabajarlo para que de verdad ver cómo puedo conectar yo con el sufrimiento de esta persona, ¿no? Para que me importe y que de manera genuina, ¿no? Como O voy a decíamos. ser menos genuino en este caso y voy a construir esa... Total, sí. Pues sí. ¿Y qué más conclusiones? Pues Pues nada. sí, yo creo que también otra conclusión que yo creo que a lo mejor no hemos hablado tanto, pero que bueno, pues la voy a sacar ahora, que es la parte de que no solo son temas técnicos. O sea, es decir, que la alianza hay cuestiones técnicas, ¿no? Pues cuestiones de pues todo lo que hemos ido Sí, hablando de cómo hacer condicionarte esto. repetitivamente, como refuerzo, como no sé qué. Eso es, cómo identificar los reforzadores de esa persona, qué le motiva, qué palabras utilizar, adaptar el lenguaje, ¿no? Este tipo de cuestiones más técnicas, pero luego yo creo que también hay una parte ética, ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, todo lo que hemos hablado. La Realmente, horizontalidad, el todo buen lo que hemos trato, hablado. estas cuestiones, eso claro. es. La asertividad. Que nada más que no es tan distinto a otras relaciones en ese sentido. Lo que pasa es que patinamos a veces también en otras relaciones, ¿no? Por eso precisamente yo creo que como terapeutas tenemos que hacer un esfuerzo en general de nuestra vida cotidiana en mejorar la calidad de las interacciones y de las relaciones que establecemos, porque si no difícilmente lo vamos a hacer en consulta, que no significa ser seres de luz, pero sí trabajárnoslo un poquito, ¿no? Claro, y que no significa la ética solamente, pues es que según mi código deontológico, sino de verdad, pues yo creo que esto... A nivel más humano. Yo les A llamo nivel más ética del humano, es buen que trato en justo, general. el buen trato, es lo que iba a Buen decir, ¿no? trato, Al justo. final, tener en la cabeza, pues lo que has dicho tú, voy a tratar a esta persona desde un respeto que yo también me gustaría que me trataran a mí y pues que ojalá tratáramos así a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, por lo menos dentro de terapia vamos a intentar hacerlo. Pues nada, yo creo que con esto podemos concluir. Yo creo que sí. Bueno, si tenéis dudas, otros temas que os interesen de alianza, pues nada, dejadlos en los comentarios, intentaremos pues seguir hablando de esto. Eso es. Y esperamos haberos contado algo que nadie os había contado.